Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Listos? Y bueno, aquí vamos a continuar. Siempre vamos a enfrentar situaciones difíciles que dijimos que es esos montes, como les está diciendo Jesús, enfrentarían situaciones difíciles e imposibles en nuestra vida cristiana. Nosotros también lo vamos a pasar. Y bueno, ¿cuál es la idea que tenemos que enfrentar como Jesús lo hizo, de la manera en que lo hizo, con autoridad espiritual por medio de la... Tú tienes que hacer uso de tu fe, haciendo uso de la autoridad. Voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 14 al 18. Vamos a ver una escena con el profeta Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 14 al 18. Dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, pues es el ejército de Siria, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, es decir, la rodearon toda la ciudad de Jerusalén. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el criado de Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces el criado, pues imagínese, vio aquello y entró rápido a la casa corriendo y le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y le platicó, ¿verdad? El ejército de Siria nos ha rodeado. Pero vamos a ver aquí el uso precisamente de esta autoridad espiritual con fe y oración. En el verso 16, Eliseo le dijo a su criado, no tengas miedo. ¿Qué es lo primero que debemos nosotros hacer cuando una situación difícil se presente? No tengamos miedo. Es bien importante, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A ver, yo quiero preguntarte, ¿tú crees que son más los que están con nosotros que nuestros enemigos allá en el mundo? ¿Sí o no? Cuando dicen más, se refiere, todos los ángeles del Señor están a nuestro servicio, la Biblia lo dice, todos los ángeles del Señor. Y cuando hay una situación, muchas veces de seguro ni siquiera cuenta nos damos de que los ángeles están ahí cuidando, respaldando, guardando nuestras vidas, ¿verdad? Así que por eso nos dice, le dijo el profeta, con fe y oración, con autoridad, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego viene la oración, y oró Eliseo, y dijo, te ruego, oh Señor, que abras los ojos a su criado, para que vea. Y entonces dice, el Señor abrió los ojos del criado, y miró, y vea lo que miró. He aquí que el monte estaba, ¿cómo? Lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran? ¿Qué ejército era este? El ejército de Jehová, el ejército de Dios, los ángeles del Señor que estaban ahí, que eran más que aquel ejército de Siria. Y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, al ejército de Siria, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Vea la autoridad espiritual en la que Eliseo hizo uso, pero por medio de fe y oración. Bien importante, lo que necesitamos es fe en la oración. Y siempre que enfrentemos entonces situaciones difíciles, debemos orar creyendo que el Señor va a hacer la obra, pero haciendo uso de autoridad espiritual que Él nos dio. Vamos a ver otro ejemplo más de oración y el uso de esa autoridad espiritual. Oración acompañada con fe. Vaya conmigo ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1 en adelante. Otro ejemplo. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón,
eran enemigos de Israel. Los moabitas y los amonitas nacieron precisamente de las hijas de Lot que cometieron incesto con su padre Lot, y de ahí nacieron estas tribus, ¿no? Moab y Amón, los amonitas y los moabitas. Y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, Josafat era el rey de Jerusalén, y le dicen, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Pregunto, ¿es normal que nosotros ante una situación difícil como a él se le estaba presentando, que vienen y le dan la noticia que viene contra él un gran ejército numeroso, que ellos son pues mucho menos que ese ejército que venía contra él, en alguna situación de nuestra vida que se presente difícil, ¿es normal que lleguemos a tener miedo? Claro. Claro, yo creo que todos, cuando pasamos alguna situación difícil, cuando enfrentamos un momento complicado en nuestra vida, pues no es de sentirnos mal porque nos dio miedo. El punto aquí, el punto es lo que hizo Josafat. Es decir, ok, ya vino el miedo por lo que está enfrente de mí. ¿Qué tengo que hacer? Vean lo que hizo Josafat. Dice ahí, y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios. Esa es la cosa, ¿no? Si yo llego a tener miedo, el punto es no te quedes en el miedo ni le des más alimento al miedo. O sea, cuando esté el miedo, ya ahí hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Humillándonos, yendo con el Señor, consultando a Dios. Y luego aparte, en el caso de él hizo pregonar ayuno a todo Judá. Es decir, toda la tribu de Judá, eran 2 tribus que se componían, ¿verdad? Se había dividido Israel entre 10 tribus por un lado del norte y del sur 2 tribus, que era la de Benjamín y la de Judá. Y Judá aquí les está diciendo a los de Judá que ayunen, todos vamos a ayunar. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios. Ahí está, es decir, ahí está el miedo, pero hay que enfrentarlo. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Pues con el socorro de Dios, ¿verdad? Humillándonos delante de él. Dice, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios, a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y bueno, hizo oración, vea, él oró y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Se acuerdan que vimos nosotros ya anteriormente que la oración tiene fundamentos? Y vimos, ¿no? El fundamento es Dios y la oración. Cuando hablamos, Dios es el fundamento de nuestra oración, y aprendimos que Dios es fiel, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, omnipresente, Él es santo. Bueno, vimos todos estos atributos, poquitos, ¿verdad?, de Dios, que son fundamento de la oración. ¿Qué está haciendo Josafat? Josafat está orando en base a uno de esos fundamentos. En este caso es la omnipresencia y la inmensidad de Dios. Y le está diciendo, ¿no eres tú Dios en los cielos y que tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Está ahí sosteniendo su oración en el fundamento de que Él es el Todopoderoso. Y sigue diciendo, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu único y amigo, para siempre? Bueno, otra vez, ahí está. Eso es lo que tenemos que aprender. Todo lo que hemos aprendido de la oración, tenemos que hacerlo uso junto con lo que estamos en el punto donde nos encontramos
la oración y la fe, ¿no? Es decir, yo tengo mi fe puesta. Josafat está mostrando que su fe está puesta en Dios, como es Dios. Y por eso le está haciendo estas preguntas, pero no son preguntas, realmente se convierten como en afirmaciones, ¿no? Y ellos han habitado, dice, sigue orando Josafat, ellos han habitado en ella, su pueblo, todo el pueblo que le prometió la tierra prometida, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa. La casa se está refiriendo al templo que habían construido en Jerusalén, y el templo representa la presencia de Dios. Y ahí dice, nos presentaremos delante de esta casa, delante de tu presencia, delante de ti. Y dice, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Estas palabras muestran fe. ¿Una oración con qué? Con fe. Que así debe de ser nuestra oración. Ahora, sigue orando. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Es decir, Dios les dijo, no pasen por ellos ni los destruyan, ¿verdad? Quizás eran un número menor en aquel tiempo cuando cruzaban el desierto. Dice, he aquí ellos nos dan el pago, es decir, si ellos los dejaron sin destruirlos, y entonces ahora Josafat dice, he aquí ellos nos dan el pago ahora, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Ahora, cuando nosotros oramos, mis hermanos, tenemos que reconocer que enfrente de nosotros está el monte. Como leíamos en Marcos 11:23. Cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, todo lo que diga le será hecho. Eso dice en el verso 23 de Marcos 11. Y eso es lo que aquí está orando precisamente Josafat, reconociendo ese monte, hagan de cuenta, reconociendo esa situación difícil, ese gran problema que está enfrente de ellos. Nosotros, con nuestra fuerza, no podemos con tan grande multitud. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando oramos y oramos con fe, mis hermanos, tenemos que reconocer algo que tú y yo no podemos. O sea, no persistas en querer dártela de un gran campeón, un gran vencedor, cuando aquello que está enfrente de ti lo reconoces que tú no puedes. El gran campeón y el gran vencedor no eres tú, es tu Dios que está contigo. Y es ahí donde debe de estar puesta nuestra fe, no en nosotros, sino en Dios. Por eso dice, porque nosotros no hay fuerza como tan grande multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos, ayúdanos. Y todo Judá estaba en pie delante de Dios con sus hijos, sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí, fíjense bien, cómo Dios, cuando clamamos a Dios con fe, Dios nos va a dar una palabra, nos va a dar una respuesta ante nuestra oración, ante lo que estamos enfrentando, pero acuérdese, es oración con fe y usamos autoridad espiritual. Ahora, fíjese bien, estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jalel, hijo de Matanías, pues está dándonos como toda la descendencia de este hombre, ¿no? Levita de los hijos de Asaf, era un levita, alguien que ministraba a Dios en la casa. Y dice, sobre el cual vino el Espíritu de Dios en medio de la reunión. ¿Y qué pasó?
Vino el Espíritu de Dios y dijo, vino palabra profética de Dios. Dios siempre nos va a dar una palabra en medio de aquel momento difícil, complicado, aquel monte que está enfrente de ti, al cual tú le vas con autoridad espiritual, lo vas a mover de ahí, y dice, oíd todo Judá y moradores de Jerusalén, y tú también, rey Josafat, el Señor dice así, no temas, no te amedrentes, es decir, no te desanimes, no te fijes en tan grande multitud, delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Ahí es donde entra exactamente el punto de mi oración con la fe. ¿De quién es la guerra? Nunca se te olvide, ¿de quiénes son tus batallas a las que vas a enfrentar todos los días? ¿De quiénes son? De Él. Mira, toda persona, una vez que tú le has entregado tu vida al Señor, algo que tú tienes que tener bien presente, si tú eres un hijo de Dios y tú crees en el Señor, como tu Salvador, y has puesto toda tu confianza en Él, toda persona que venga contra ti no sabe contra quién se está metiendo, porque no es contigo, es con Dios. La batalla es con Dios. Ese es el punto. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Y le sigue diciendo, mañana descenderán contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y la hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Y no habrá para qué peleen o peleéis, dice aquí. Ustedes en este caso, paraos y estar quietos. ¿Cómo les dijo Dios que iban a estar? A veces Dios nos dice, estate quieto. A veces Dios nos dice, muévete. Y ahí es donde se hace uso de la fe. Hay que actuar de acuerdo a como Dios nos dijo. Si Dios dijo que se estuvieran quietos, ¿cómo tenían que estar? Ahora, ahorita va a ver en qué consiste estar quietos. Dice, estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Y luego dice, oh Judá y Jerusalén, no teman, no desmayen. Mañana saldrán contra ellos. A ver. Primero nos dijiste que estemos, y ahorita dices, luego nos das la palabra y nos dice, mañana saldremos contra ellos. Cuando tú has dicho que no es nuestra la pelea, sino es tuya. No hay para qué pelear. Y entonces, ¿en qué consiste esto? Fe y obediencia a Dios. Ellos iban a salir contra ellos, pero no para pelear. Es como si fueran a la batalla, es como si fueran a la guerra, pero realmente el que iba a pelear la batalla y la guerra, quien la pelea por nosotros es Dios. Así que entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante del Señor y adoraron al Señor. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros frente al gigante, frente a la situación difícil, frente al monte que tienes enfrente. Algo que tenemos que aprender siempre es adorar a Dios. Adorar a Dios, adóralo, exáltalo. Dale gracias, Señor, gracias por esto que estoy pasando, gracias por esto que estoy enfrentando, pero no es mía la pelea, no es mía la batalla, es tuya. Me has dicho que me esté quieto, voy a estar quieto, aunque voy a ir contra ellos. Y ahí yo voy a ver el triunfo tuyo para mí. Amén. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo a todo el pueblo, les dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, y vean a qué los animó, creed en Jehová vuestro Dios.
¿Qué animó al pueblo? Tengan fe en Dios. Cada vez que ores, ten fe en Dios. Cada vez que camines y hagas lo que hagas, ten fe en Dios. Siempre tenlo presente. Ten fe en Dios. Confía en Dios. Y les dijo, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Qué va a suceder si mi fe la pongo en Dios? Voy a estar seguro. Siempre va a ser así. Si yo quito mi confianza en Dios, pues me va a producir el temor, inseguridad. Pero si yo pongo mi confianza, mi fe en Dios, voy a tener seguridad porque sé quién es el Dios que está conmigo. Y entonces también dice, crean a sus profetas, porque acaban de oír una palabra profética de Dios, crean a sus profetas y serán prosperados. Y bueno, hermanos, ya no, porque es muy largo el pasaje, pero ¿cuál fue el resultado de todo esto? Ellos fueron a donde Dios les dijo que tenían que encontrarlos y cuando llegaron los encontraron muertos. ¿Cómo los encontraron? Porque se mataron entre ellos mismos. ¿De quién es la pelea? De Dios. Es bien importante esto, la oración y la fe. Solo Dios puede mover montañas. ¿Quién es el único que puede mover montañas? Nosotros no. Aunque nos dice cualquiera que le diga a este monte, no, es mi fe puesta en Dios, y el que va a mover el monte, el que va a mover la montaña, el que va a mover la situación difícil que se presenta en mi vida es Dios. El que va a pelear por nosotros es Dios. El que va a ganar la batalla por nosotros es Dios. Pero hay que confiar, hay que tener fe, hay que orar. Porque si tenemos fe y oramos, Dios va a actuar siempre a favor de nosotros. Ahora, en Marcos 11:23, después de decir cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho cualquier cosa que diga, le será hecho. Sigue el verso 24 y mire lo que dice el verso 24. Por tanto, os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, nuestra fe debe de estar segura. Nuestra fe debe de estar firme en las palabras del Señor, que son la garantía para nuestra fe. La garantía para nuestra fe es siempre la palabra de Dios. Siempre. Y claro, ¿a qué se está refiriendo cuando dice todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis y os vendrá? Señor, te pido, es que quiero un carro así, más nuevecito. ¿A eso se está refiriendo todo lo que pida? No, se está refiriendo a las montañas, a los montes que van a presentarse delante de nosotros. Y dijimos que las montañas y los montes que se presenten delante de nosotros son las situaciones difíciles en nuestra vida. Es decir, todo lo que pidamos cuando estemos enfrentando un momento difícil, dice el Señor, creed que lo recibiremos y lo vamos a recibir. Eso es a lo que se refiere. No es pedir todo lo que pidas, es todos tus deseos. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a lo que estamos hablando en el contexto de tener fe en Dios, porque cualquiera que diga este monte, porque nos vamos a enfrentar con esas montañas, no dudamos en el corazón, sino creemos que lo que digamos va a ser hecho, así será. Bueno, aquí lo está como confirmando, todo lo que pidas orando, y se refiere a esto. Se refiere a las situaciones complicadas a las que te vas a enfrentar en tu vida cristiana. Dios nos está dando herramientas, Dios nos está dando las armas para que cuando vengan y se presenten esas montañas, pues no nos asustemos, no nos gane el miedo, vamos a enfrentar el temor,
va a venir el miedo y eso no es pecado. Pecado es dejarle al miedo o al temor gobernar nuestras vidas. Ahí sí, porque nos va a llevar a cosas que no debemos pasar. Por eso el Señor nos está dando las herramientas para no pasar por esas cosas. Aquí entonces se nos está diciendo, nuestra oración de fe también no debe permitir la duda. No permitas la duda. La duda siempre te va a llevar a no esperar para recibir lo que Dios quiere hacer en ti. Otra vez, la duda te va a llevar a no recibir lo que Dios quiere para ti, que no sepas esperar, la duda. Pero nosotros tenemos que hacer a un lado la duda. Dice Santiago 1:6, ya lo hemos visto, pero vamos a repetirlo, lo que dice ahí. Santiago capítulo 1, verso 6. Pero pide con fe. ¿Cómo tienes que pedir? La oración y la fe. No dudando. ¿Cuánto? Nada. O sea, la palabra de Dios es muy clara. No dudes nada. Porque el que duda es como la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que dude, que recibirá cosa alguna del Señor. Está muy clara la palabra de Dios. Si yo estoy pidiendo con duda, no espere recibir cosa alguna del Señor, porque la duda me lo va a impedir. Eso es lo que nos está diciendo. Así que, mire, vamos a ver algunos ejemplos en Lucas, capítulo 22, verso 31 al 32. Son ejemplos de montañas que se van a presentar en nuestra vida, los montes enfrente de nosotros. Y se los había anticipado Jesús a sus discípulos. Lucas 22, 31 y 32, perdón. Jesús le habla a Pedro y le dice, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Zarandear es sacudir el trigo para que el grano del trigo caiga, ¿verdad? Y ese zarandeo pues está hablando que va a venir un tiempo difícil para Pedro, un tiempo complicado para Pedro, y que se le ha dado permiso al diablo, a Satanás, para que haga eso con la vida de Pedro. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ahora, el Señor le permite a Satanás nos tiente, nos pruebe, nos sacuda como al trigo. De tal manera que quizás en esa sacudida nos sentimos quebrados y triturados. Yo no sé cómo estés, yo no sé si estés pasando esa montaña o ese monte de esta manera como se lo está diciendo Jesús a Pedro. Se le da permiso, como le pasó a Job, que también Satanás fue y le dijo, no, pues así, qué chiste, cualquiera siempre te va a alabar y te va a bendecir, pero quítale todo lo que tiene a ver si no te maldice. Y le dio permiso Dios para que tratara con las cosas de Job. Así es con Pedro, con su vida. ¿Y cómo es que fue sacudido? Bueno, usted y yo sabemos que él le había dicho a Jesús, mi vida pondré por ti. Y Jesús le dijo, ¿tu vida pondrás por mí antes de que cante el gallo? ¿Me vas a negar? 3 veces. Y lo hizo. Y cuando se dio cuenta que lo había negado 3 veces, ¿cómo cree que se sintió Pedro? Quebrado, triturado, indigno. Señor, ¿cómo es posible? Estuve a tu lado por 3 años siguiéndote, recibiendo de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu enseñanza, de tu paciencia hacia mí, y te he negado. Yo dije que entregaría mi vida por ti y te negué. Estaba haciendo
sacudido, zarandeado. Pero Jesús no se quedó ahí. Jesús terminó en el texto, verso 32, y le dijo: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Que no falte qué? Fíjese qué importante es la fe con la oración. Yo he rogado que tu fe no falte. Cuando seas zarandeado, cuando seas tentado y tratado por el diablo, yo le he pedido al Padre, yo le pido a Dios que tu fe no falte. A ver, ¿dónde está Cristo ahorita? ¿Dónde? Dígalo. A la diestra del Padre, sentado a la diestra del Padre. Ahí está Cristo. No hay duda, ¿sí? Ahora, esto es un cumplimiento, porque en la Biblia dice que Él llegó al lugar santísimo, perfecto, que son los cielos, está sentado a la diestra del Padre y está cumpliendo una palabra profética hacia Él, que ahora Él es el sumo sacerdote allá, que Él intercede por nosotros. Y no solamente le dijo a Pedro aquí en la tierra: yo he rogado que tu fe no falte. ¿Saben qué hace Jesús allá en el cielo? Él ruega por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte en momentos de ser zarandeados. Yo he rogado para que tu fe no falte. Y cuando Jesús está diciendo yo he rogado para que tu fe no falte, hagan de cuenta que la fe es como una ancla. ¿Han visto las anclas de los barcos? ¿Por qué sueltan las anclas en los barcos hacia el fondo? ¿Cuál es el propósito del ancla? ¿Cuál es el fin del ancla? Que los barcos no se muevan por la marea. Esa es la idea. Y las anclas tienen unas garras que se clavan en el fondo del mar y hacen que no se mueva el barco. Bueno, la fe es esa ancla en nuestra vida por la cual Jesús ruega para que no falte esa fe, para que estemos en medio de las mareas, en medio de las cosas que estamos pasando, no nos movamos del Señor, estemos firmes en el Señor. Eso es lo que significa firmeza. La firmeza de un barco, la firmeza de nuestra vida. Y no seamos nunca arrastrados por la corriente, por las situaciones y nos desalentemos, nos desanimemos. No. Y entonces le sigue diciendo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, que nuestra fe esté ahí bien anclada, bien nos mantenga firmes en medio de los vientos recios, las mareas y todo. Y tú, fíjense bien, al final le dice, y tú, es decir, le está dando una palabra que iba a pasar. Y tú vuelto, ¿qué iba a pasar con la vida de Pedro? Iba a volver a retomar el camino aunque se equivocó. ¿Alguna vez nos vamos a equivocar? Claro. Y a lo mejor no una, sino varias veces. Pero Jesús está rogando que nuestra fe no falte. Y una vez vueltos, es decir, una vez habiendo retomado el camino, habiendo retomado la confianza en Dios, habiendo retomado tu obediencia a Dios, habiendo vuelto a Dios, y luego le dice, confirma a tus hermanos. Fíjense bien, si Dios te permite, o Dios le permite a Satanás para zarandearte, para sacudirte, para triturarte, para quebrarte, y Dios le permite, lo está haciendo con propósito, porque al final Él va a estar, Cristo va a estar rogando por tu fe para que vuelvas, y cuando vuelvas vas a volver más fuerte, vas a volver más seguro,
vas a volver más firme. Y cuando vuelvas más firme, más seguro y más fuerte, porque pasaste aquello, y aquello que pasaste te vas a encontrar a muchos que tú necesitas afirmarlos. ¿Cómo? Pues como tú fuiste afirmado. ¿Cómo poder ayudar a alguien o cómo entender a una persona, cómo entenderle a una persona que está en una enfermedad fuerte y que está sufriendo de tal manera y piensa esa persona que nadie la puede entender, que nadie sabe por lo que está pasando, sino cuando tú has pasado por una situación parecida, es que entonces el Señor te ha hecho fuerte, te ha hecho firme y tú puedes ayudar a aquel hermano a afirmarse. Eso es lo que está diciendo. ¿Pero qué se ocupa? Oración, fe. Oración, fe. La fe es la base de nuestro carácter cristiano y la seguridad de nuestra alma. La fe hace que nuestra oración sea más profunda. No se nos olvide que la fe va a crecer, tu fe va a crecer con la lectura, con el estudio, con la meditación de la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe sea más fuerte? ¿Quieres que tu fe sea más firme? ¿Quieres que tu fe sea como esa ancla bien arraigada? ¿Qué tienes que hacer? Lee la Biblia, estudia la Biblia, medita la palabra de Dios y aplícala a tu vida. Y eso va a ayudar a que seas más fuerte. Amén. Ahora, vamos a ver unos puntos cuando la fe no va a funcionar. Aunque oremos, ¿cuándo no va a funcionar la fe? Mi fe no va a funcionar cuando estoy dudando. Lógico, ya lo vimos, ¿no? No va a funcionar. No voy a recibir nada en la duda, ni lo debo de esperar porque no me van a dar nada. No voy a lograr nada, pues el Señor no se agrada de quienes dudan. La duda es como si, la duda es como si le dijéramos a Dios, porque hace un momento dijimos que la garantía de la fe es la palabra de Dios. Esa es la garantía de la fe. Tú tienes una garantía para tu fe. ¿Cuál es la garantía para tu fe? La palabra de Dios. Así como cuando compras un artículo y compras ese artículo, te dan un papelito y el papelito dice garantía de 3 años. Es un ejemplo, ¿no? Fuiste y compraste un refrigerador y dice garantía de 3 años. Y entonces, ¿qué pasa si al mes se te descompone aquel refrigerador que compraste? ¿Qué haces con ese papel? Pues vas y reclamas tu garantía, ¿sí o no? Porque es una garantía y te la tienen que hacer válida y te tienen que arreglar el refrigerador o te mandan al técnico, la compañía de la marca del refrigerador que compraste y te lo dejan como debe de estar funcionando porque es nuevo, lo acabas de comprar. Esa es una garantía. Si no hay garantía, compras algo y no hay garantía y tienes un mes que lo compraste, vas y reclamas. ¿Y qué? ¿Te van a arreglar algo si no tienes garantía? No. Tú tienes garantía y la garantía de tu fe es la palabra de Dios. Pero cuando tú dudas, es como si estuvieras diciendo que lo que Dios dijo en su palabra es mentira. Es como si le dijeras a Dios con la duda, eres un mentiroso. Uy, suena bien duro, ¿no? ¿Sí o no? Pero fíjense que eso hacemos cuando dudamos. Eso hacemos cuando dudamos. Lo hacemos a él un mentiroso. Yo les voy a compartir algo que yo viví hace años. Ya lo he compartido alguna vez. Pero yo tenía como 3 años casado. Y estábamos pasando un momento pues de transición. Ya teníamos 2 hijos chiquitos, ¿verdad? Uno recién nacido, el otro ya casi iban 1 año y medio, y cumpliendo los 2 años, y
Y bueno, estábamos en un momento crítico, la verdad. Yo estaba sirviendo a Dios, me puse de acuerdo con mi esposa, iba a trabajar mediodía, el sueldo que yo tenía en ese momento ajustaba bien para todo, compramos un departamento, lo estábamos pagando, todo lo que se necesitaba para los bebés, etcétera, ¿no? Pero se vino cambios y resultó que mi sueldo, teníamos como unos 6 meses que ya no me ajustaba. Y entonces, pues tenía que dejar de pagar la renta para lo necesario de los hijos y el alimento y todo eso. Y entonces, yo sirviéndole a Dios, pues yo decía, Señor, pues estoy sirviendo, o sea, ¿por qué no hay provisión? ¿Por qué no hay, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello por ti? Bueno, así pasó, ¿no? Una noche de plano ya con la presión del banco por el departamento, yo una noche no dormí. Mi esposa se durmió, mis hijos estaban dormidos, yo estaba en la sala del departamento y estaba disque orando. Era una pelea, era una batalla, pero era con Dios. Pero no era bien, no era correcta, porque yo estaba como reclamando, como enojado, porque dije, Señor, tú has visto, ¿verdad? Soy un buen esposo, soy un buen padre, estoy haciendo lo mejor que puedo hacer, estoy sirviéndote, dando de mi vida para servirte. Si no quieres que haga esto, está bien, yo me voy a dedicar las 24 horas a trabajar y si tengo que sacar más, pero no voy a poder hacer lo que estoy haciendo para ti. Y estaba así enojado yo y reclamándole y todo eso. Toda la noche no dormí. Pero enfrente del departamento vivía mi cuñada. Y a la hora que yo estaba acá orando y peleando con Dios, Dios la levantó y le dijo, escribe. Y ella hizo una carta y escribiendo todo lo que Dios le estaba diciendo. Y dice mi cuñada cuando, pues ya después de que platicamos, pasando el tiempo, me dijo, mira, cada palabra que Dios me daba, yo lloraba de tan fuerte que veía la palabra, fuerte. Y entonces, al final, le dijo al Señor, ponla en un sobre y pégala en la puerta. ¿Para quién es? Para tu cuñado, el de enfrente. ¿Cómo? Si yo lo conozco, sé que es buena gente y todo. Tú pégasela ahí en su puerta. Él se va temprano a trabajar, ahí pégasela. Y ahí me la pegó en la puerta. Se veía bien bonchudita, así gordita, el sobre. Entonces cuando yo salgo en la mañana y me voy a trabajar, veo el sobre pegado y lo veo gordito. ¿Qué cree que me imaginé? Bendición, ¿no? Pues ¿cómo bendición? Si estaba peleando y dudando con Dios. ¿Estaba qué? Dudando. Lo que yo hice en la noche no era más que duda lo que yo estaba presentando ante Dios. ¿Qué era? Duda. Tenemos que ser conscientes cuando fallamos en esto. Porque mire, la carta era bien clara. A mí lo que más me dolió, yo sentí que Dios me atravesó una espada así de lado a lado cuando empecé a leer la carta. No era dinero. Era la palabra de Dios, era más que dinero porque era la palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios, Dios me dijo, yo te he prometido una cosa y te he dicho que te voy a usar, pero no soy un mentiroso. ¿Saben cuántas veces me repitió esta frase, no soy un mentiroso? 3 veces. Y cuando Dios te repite 3 veces algo, es porque Él está hablándote en una manera, como o haces o dejas de hacerlo, porque si no voy a tratar contigo. Es algo afirmativo para que me entienda. No soy un mentiroso y lo que te dije lo voy a cumplir, pero necesitas creerme. Necesitas tener fe en mí. Y bueno, tuve que pedirle perdón. Si tú dudas, ¿qué tienes que hacer? Pídele perdón a Dios.
Si tú dudaste, si tú desconfiaste de su palabra, pídele perdón a Dios. No pasa nada, solo pídele perdón. Porque no es la forma correcta de acercarte a Dios. Pídele perdón, Señor, perdóname. Voy a creerte, voy a confiar en tu palabra, voy a esperar, pase lo que pase, yo voy a esperar en ti. Y mire, ese es el Dios tan grande y misericordioso que tenemos. Porque cuando oramos con fe en medio de eso, Dios responde. Una vez que Él ve tu corazón y ve que te has arrepentido de aquello que dudaste, de aquello que desconfiaste en Dios, porque eso hacemos cuando nosotros dudamos, estamos diciéndole a Dios que está mintiendo en su palabra. Y Dios nunca miente. Él es hijo de hombre, Él no es hijo de hombre, para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que Él lo que dijo lo va a hacer. Así es, Dios lo va a hacer en su momento, en su tiempo, y bueno, Él lo hizo. Al final me sacó de aquella situación, al final me dio un trabajo mucho mejor, donde pude obtener más recursos, y en un mes que yo estaba como sentenciado por el banco, que si en un mes no pagaba me lo quitaban, pues bueno, en ese mes el Señor me dio lo que yo necesitaba y pude pagar y no perder mi departamento, y ese es el Dios que tenemos. Pero ¿saben cuándo pasó eso? Cuando yo le creí y no dudé. Le pedí perdón, me arrepentí, no dudé. Y ese es donde obra Dios, cuando nosotros nos ponemos, hagan de cuenta que nos ponemos en el canal correcto. Amén. Así que, hermanos, pues eso es lo que tenemos que hacer. No dudar y confiar en nuestro Dios. Confiar en lo que Él nos dice en su palabra, porque su palabra es nuestra garantía para la fe. Cuídense, que el Señor los bendiga.